9 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Para este programa es un lujo, es realmente un lujo, hablar con el doctor Miguel Ángel Barrios. Miguel Ángel Barrios es doctor en ciencia política, doctor en educación, actualmente, Guillermo, es director académico de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Sudamericano, con sede en Montevideo, República del Uruguay. Y es autor de 18 libros. Yo calculo que en la Argentina no habrá otro catedrático intelectual que ha escrito más sobre Perón que el doctor Miguel Barrios. Y es un gusto poder charlar con él. Miguel, buenos días. Desde Posadas Misiones, Guillermo y Ariel Sayas te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días Ariel, muy buenos días Guillermo, y ya muy contento de estar conversando contigo por la amistad que tenemos y por supuesto por estar en contacto con tu programa y con el prestigio que conlleva toda tu audiencia. Gracias, Miguel. Tu programa, no, al contrario. Miguel, vos das clases, conferencias, mucho veo a través de las redes sociales en Brasil. Es decir, que tenés una mirada más allá de lo periodístico, trabajás en Brasil, conocés los claustros universitarios, los lugares intelectuales, académicos y demás. ¿Nos podés explicar qué es este fenómeno Bolsonaro y qué pasó en Brasil? Bueno, yo te haré, en base a tu pregunta, también mi visión, es decir, de lo que yo vi en Brasil, ¿no? Más allá de, por supuesto que no, sin ninguna duda, todo lo que se dice de Brasil con respecto a los logros sociales, a los logros políticos, a los logros económicos, a los logros culturales del PT, especialmente en los gobiernos de Lula, están fuera de discusión y que lo han llevado al Brasil a la sexta economía mundial. Lo que uno percibe en Brasil, o por lo menos cuando uno es ciudadano común, son dos cuestiones que creo que Bolsonaro ha explotado muy bien. El primer tema, y que realmente es un tema que los llamados progresismo lo niegan, es la inseguridad. En Brasil en estos momentos hay alrededor de 100 homicidios por día. Por supuesto, hay regiones más que en otras, pero se ha transformado en el país más inseguro de América Latina y de América del Sur, mucho más que Venezuela. En Brasil hay un informe que hace 15 días que en el año pasado hubieron 65.000 homicidios en Brasil, contando todo el año 2017. Y el otro tema es que hubo un agotamiento del funcionamiento del sistema político en lo que respecta a un sistema de que el Congreso del Brasil funciona mucho a través tiene mucho peso las regiones, a diferencia que en la Argentina las provincias no tienen peso, los parlamentos muchas veces funcionan como apéndice del Ejecutivo. En Brasil el Congreso Nacional, cada ley implica que las regiones le sacan cuestiones al Poder Ejecutivo y también los parlamentarios, porque la mayor parte de los parlamentarios, independientemente de los partidos,
se mueve mucho por afinidades regionales o por afinidades religiosas, en este caso los movimientos evangélicos pentecostales, y esto fue generando un sistema del mecanismo de funcionamiento del sistema político de Brasil basado en el peaje permanente. Y en esto Lula no rompió la estructura de este funcionamiento. Este funcionamiento es desde siempre, debido al tamaño del Brasil. Y esto se profundizó con Lula. Se profundizó con Lula porque Lula tenía que sacar las leyes sociales más importantes, por ejemplo, familia cero, bolsa de familias, bolsa de hambre cero, es decir, sus leyes sociales más importantes tenía que sustentarse en que para sacarla tenía que ser aceitada a través del peaje. Esto desde un principio a Lula le fue jugando en contra. Él, por ejemplo, en su primer gobierno, ya inmediatamente a los 6 meses hubo un intento de juicio político que no se logró debido a su inmensa popularidad de líder carismático. Es decir, sin ninguna duda, Lula ha sido el político más importante del Brasil contemporáneo junto a Getúlio Vargas. Ahora, esto en la época de Dilma... Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación. Estamos hablando con Miguel Ángel Barrios, que es reconocido, Guillermo... técnico. Esto sí, inmediatamente... Bueno, a ver si podemos recuperar la comunicación. El gobierno, y Lula insistió en que sea, siendo como jefe indiscutible del PT, la reelección de Dilma, y bueno, Dilma no duró ni 5 meses y le hicieron el juicio político. El juicio político le hicieron estos grupos vinculados a las iglesias evangélicas y al Partido Socialdemócrata de Cardoso. Eso le hicieron el juicio político sin pensar nunca que durante este transcurso de Temer, durante el gobierno, Temer es el partido de un partido minoritario del movimiento democrático brasileño, pero aliado al partido de Cardoso. Ellos estaban creídos que volvía el gobierno diríamos, a la centro derecha, diríamos, y que Lula estaba perdido. Ellos tuvieron un problema, que no pensaban nunca que Lula iba a seguir manteniendo un caudal de voto importante como para ganar las elecciones, pero ya con un desprestigio. El desprestigio estaba, ya no era un Lula... ya era un Lula herido como consecuencia de que a su Estados Unidos empezó con la acusación Odebrecht a mermar, a erosionar a Lula a través del juez Sergio Moro. Y entonces Lula elige como candidato al PT, y eso es lo que hoy se lo acusa, es decir, empieza a tener cuestionamientos de su liderazgo, a Haddad, que es un profesor universitario secundario en la vida política del Brasil. Había sido ministro de Educación solamente, pero no era un hombre del riñón de los principales líderes del PT, y además no hace una alianza con el hombre fundamental, porque todo se sabía que iba a haber segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en el transcurso del apresamiento a Lula hasta las elecciones surgió una sorpresa, que es la figura de Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro es el legislador del año 91,
un capitán de reserva del ejército, sin ningún tipo de importancia, pero que a través de producto de la implosión del sistema político brasileño, no es como la Argentina. En Brasil hay una crisis absoluta del sistema político, y entonces esa crisis del sistema político hace que surja un nuevo partido político, como surge el Partido Social Liberal, se llama, sí, que es el partido Bolsonaro, que no se sabe bien quién es, se lo conoce a todos los ellos, a lo que sería una derecha militar. Sí. Bueno, a ver, si estás en movimiento, Miguel, te pido por favor si te podés... No estoy en movimiento. Porque tenemos algunos problemas de comunicación. Sí. Le cuento a los oyentes que estamos hablando con Miguel Ángel Barrios. Es uno de los académicos e intelectuales más importantes que tiene hoy la región, y además que no solamente Guillermo conoce los ambientes universitarios, sino que en el caso de Miguel conoce mucho los institutos de seguridad, ¿o me equivoco, Miguel? Sí, yo estoy dando clase, esto que le estoy contando lo conozco de primera mano, porque yo doy clase durante una vez al mes en la Escuela Superior de Guerra del Brasil, en el Río de Janeiro. Y también en la Universidad de Uberlândia, en Minas Gerais, que está ahí a 200 kilómetros de Brasilia. Sí. Entonces, un poco fui siguiendo de cerca, y por supuesto, Brasil es un país muy grande. Sí. Cuando digo de cerca, me refiero en líneas generales, sí, a las elecciones. ¿Te sorprendió? A ver, para vos que conocés este ambiente, sí, ¿te sorprendió lo de Bolsonaro? Sí, a mí me sorprendió. O sea, yo pensaba que la elección era difícil, pero que el carisma de Lula iba a lograr la traslación necesaria de votos a Bolsonaro. Pero también debo decir de que el temor que me empezó a surgir fue que Lula no hizo, eso lo que quería decir, fue sectario. El PT, en este caso hablo concretamente de Lula, porque Lula es el jefe indiscutible del PT, fue muy parecido al sectarismo del kirchnerismo. ¿En qué sentido? El hombre fundamental en Brasil, que tiene muchísimo prestigio, fue un ministro de Lula llamado Ciro Gomes, que fue gobernador de un estado del norte del Brasil, de Ceará. Y Ciro Gomes tiene un partido político que se llama Partido Democrático de los Trabajadores, Partido Democrático Trabalista, sí, y que vendría a ser lo que sería el varguismo. El varguismo ya no tiene la fuerza que tenía en su momento, porque Vargas fue como el Perón del Brasil, sí, pero no logró generar un movimiento nacional, a diferencia de Perón. Pero Getúlio y él, Lula, no hizo la alianza con... O sea, él le tendría que haber dado, y le pidió públicamente, la vicepresidencia a Ciro Gomes. Sí. Porque ya cuando lo elige Lula a Haddad, ya se sabía que iba a haber segunda vuelta. Sí. Y por lo tanto Ciro Gomes no participó activamente en la segunda vuelta. Sacó en la primera vuelta alrededor del 15% de los votos. Perfecto. Salió tercero. Inclusive le ganó al partido de Cardoso. Claro. Es decir, que yo pensaba que ganaba sin Haddad, pero diríamos apenas, dándole Lula, insuflándole su carisma. No que iba a ser al galope.
Guillermo, pero adelante. lo que me sorprendió es ya la diferencia en la primera vuelta de Bolsonaro. Increíble. Guillermo, adelante. Sí, buen día, doctor, ¿cómo le va? Guillermo ¿Cómo Saya le le va, saluda. Guillermo? Bien. Ahora, doctor, trayéndolo un poco más a nuestro país y viendo que estos gobiernos, ¿no?, que vienen así muy fomentados por las Fuerzas Armadas y todo eso, ¿no? Pero en la Argentina ya es otra historia, ¿no? Es decir, acá en la República Argentina ya tenemos otra cosa. Ahora, lo que a mí yo quería preguntarle a usted es respecto a si las democracias, es decir, el sistema democrático no es el que está entrando en crisis en todo el mundo con respecto a los populismos que ya no son de izquierda, sino que ya no hay partidos, sino son todos populistas, solamente que van para un lado a la derecha o van para la izquierda. La pregunta básicamente mía es, ¿el sistema democrático en el mundo, los países democráticos, está en crisis o es solamente un problema político interno de cada país y alegan los políticos de que es un problema de las democracias? Bueno, yo pienso que lo que en lo que se ve en el mundo es que las finanzas gobiernan a la política y que por lo tanto si desde la política no se generan proyectos nacionales y regionales que tengan como centro a la persona, porque la política es la mediación hacia el bien común, es decir, volver al origen aristotélico de lo que implica filosóficamente la política entra en una zona de laberinto, porque lo que vamos a tener son gobiernos que en apariencia son democráticos, pero que en realidad lo que gobierna el mundo es el sistema financiero. Y entonces ahí surgen los llamados, en realidad, en Europa, lo que se llama, porque a veces la palabra populismo se etiqueta como rótulo. En Europa, lo que está en Chile, lo que está en realidad en juego es la democracia, no como en un sentido de golpe de Estado, sino en un sentido si la democracia sirve para el gobierno de la mayoría, para de la gente, del pueblo. Hoy por hoy, en cualquier encuesta, la democracia no pasa del 10%. Y eso debe generar una preocupación a todo el pueblo, y empezando por los partidos políticos. Hoy no funcionan los partidos políticos. Es decir, acá en la Argentina hoy, por ejemplo, gobierna un sistema financiero, y ahora la pregunta es, el no funcionamiento del peronismo no es culpa del sistema financiero, entonces es culpa interna del partido nomás, del partido, es decir, se juntan elementos externos, que es lo que usted dice, sin ninguna duda, con elementos de ambiciones internas que hacen de que sean funcionales al sistema financiero. Y no hay ningún proyecto, es decir, político, de enfrentamiento alternativo a este sistema financiero. Y eso hace de que la Argentina, por ejemplo, se vaya hundiendo más. Fíjese que todos los proyectos que Macri hace votar cuenta con la complicidad de una gran parte del sistema financiero, pero y también de la política argentina, porque los gobernadores necesitan, porque hay un sistema unitario en la Argentina del año 94, entonces necesitan, para pagar los sueldos, pactar lo que sea con el presidente, independientemente de cuál sea el contenido del presupuesto, por tal de sobrevivir territorialmente. Entonces se va generando una degeneración de la política, en la cual... Ahí, doctor, y ahí, en esa forma que usted está describiendo con meridiana claridad todo, ¿no?
¿Cuál juega un papel fundamental? ¿Las burguesías criollas o las oligarquías centralistas de esos, como en el caso de la Argentina, por ejemplo? ¿Cuál juega más fuerte, la burguesía nuestra o esa pequeña oligarquía o esa gente bien rica, acomodada del puerto de Buenos Aires? ¿Cuál de los dos juega más? Y bueno, la burguesía, en realidad el empresariado, eso habría que estudiarlo bien, la burguesía, la llamada burguesía criolla, ¿hasta qué punto es burguesía? Porque yo viví muchos años en Posadas, la mayoría de los empresarios y los comerciantes viven de la teta del Estado. Entonces, el empresario es aquel, si es que vamos al concepto de economía, en un sentido objetivo, la economía es la inversión de capital que realiza una persona o varias personas en base a un riesgo propio, generando producción, una unidad de producción a través de trabajadores y empresarios y de un mercado de trabajo y un mercado de exportación que puede contar, por supuesto, con el apoyo del Estado, pero que es un capital propio. Generalmente a veces nuestra burguesía, y esto ha quedado claro con esto de creo de los gobiernos de Centeno, yo creo que eso es, los gobiernos de Centeno es escrito posiblemente haya salido de algún, y eso no lo digo yo, lo dice mucha gente, de un Centeno existe, pero posiblemente Centeno ya habrá estado comprado por alguna agencia de seguridad interna o internacional, y por eso iba escribiendo con tanta minuciosidad, ¿no? Claridad, o no. Pero el cuaderno de Centeno refleja la ausencia de empresariado argentino. Era una patria absolutamente contratista, empezando por Franco Macri, y el propio Macri, al cual le decían el calabrés, eso lo dice, es muy interesante leer el libro de Alcuaná Amun, que acaba de salir, que se llama Las Raíces. Es decir, pensar que Néstor Kirchner inventó la patria contratista es como un cuento de Caperucita Roja. Entonces la pregunta, acá en Argentina lo que pesa es que la oligarquía financiera, los bancos, siguen acarreando plata en pala de la época de Martínez de Oz y ningún gobierno democrático. Es decir, la democracia está en deuda con solo decirle que la ley de entidades financieras de Martínez de Oz funciona tal como funcionaba en la época de Martínez de Oz. Hasta el día de hoy. Miguel, ¿puedo hacerte algunas preguntas, no sé si de índole personal, pero saliendo de lo académico y demás? ¿Me permitís? Sí, cómo no. Cuando te juntás con Pepe Mujica, ¿qué te dice? No, yo con Mujica me junté 7, 8 veces y Mujica lo que te A ver, cuenta, pero vos lo ¿no? decís, a ver, Miguel, yo le cuento a los oyentes, ¿no? Hay mucho que nuestro sueño sería poder entrevistarlo a Pepe Mujica. Con quien estamos hablando, los trató Guillermo 7 u 8 veces, es decir, lo dice con tanta naturalidad que nos sorprende. ¿Y qué opinión que tiene con respecto a Bolsonaro? ¿Viste? Exactamente, bueno, digo... Que no es la misma que la de Macri. Exactamente. Entonces cuando Miguel dice, sí, yo con Pepe hablé 7, 8 veces, eso es mucho, Miguel, y en el ambiente es muy respetado, eso lo sabés, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno habla de Mujica y no se da cuenta, no porque yo no me dé cuenta, sino por la humildad de Mujica. Y Mujica, en él hay una persona que podríamos decir, cuando Mujica se junta en un bar y conversa, y toma un vinito como toma un vasito de vino, como tomamos cualquiera de nosotros, y empieza a charlar del tema, él allí cuenta justamente las adversidades y lo que él no pudo hacer.
él no pudo hacer porque ahí entra y choca la filosofía política, diríamos, de lo que uno piensa en grande, y las realidades, y las miserabilidades de las realidades. Por ejemplo, voy a contar 2 o 3 anécdotas que pueden pintar mucho mejor que... por ejemplo, estaba sentado con Lula y con 10 empresarios brasileños de San Pablo, hablándole de la importancia de la integración sudamericana, y de la UNASUR, etcétera, etcétera, y la importancia que esos empresarios, que son realmente de burguesía, no que son empresarios de la teta del Estado, y esos tipos le dicen en un momento determinado: espere, presidente, mire que está hablando con el 60 o 70% del PBI de América del Sur, como diciéndole, hable no con un buen tono. Exacto. Es decir, ahí uno se da cuenta, dice él, hasta qué punto el poder de los presidentes que uno cree que tiene, ante los poderes fácticos, ya estamos hablando de la política concreta, ¿no? Tal cual. O por ejemplo, que él no pudo generar, y lo intentó, una universidad de los trabajadores del Uruguay. Mirá vos. No pudo ¿y por qué no pudo? Por el lobby universitario. Y eso que el lobby universitario del Uruguay es mucho menor que el lobby universitario. Porque acá en la Argentina se llenan la boca de las universidades nacionales y de la reforma universitaria y del centenario de la reforma universitaria del 18 y de la democracia y del cogobierno, etcétera, etcétera, de la reforma del 18, pero no hay ámbito más corporativo, antidemocrático y en alguna manera hasta corrupto. Se ha descubierto numerosísimos casos en las universidades nacionales que son verdaderos lobbies que no permitieron que en el apogeo del Mercosur se homologuen los títulos. Ustedes saben que los que se reciben en Encarnación, hay alrededor de, por ejemplo, de 700 arquitectos posadeños y misioneros que se recibieron en Paraguay y que no dejan las universidades y los lobbies de los colegios profesionales para que se matriculen y trabajen en misiones, y por lo tanto le reconocen el título, pero no le permiten la matrícula. Entonces le debe firmar la matrícula un maestro mayor de obra. Estas son las cosas que se deben solucionar y que desde el poder a veces uno lo quiere solucionar y no lo puede, porque son lobbies centenarios y lobbies ocultos y visibles simultáneamente. Ahora, con respecto al expresidente del Uruguay, generalmente a nosotros nos hacen correr así como un eslogan, ¿no? El pueblo no se equivoca jamás, ¿no? Como que el soberano, el pueblo decide y hay que acatar y todo. Y acabo de leer que el expresidente Mujica dice, con respecto a las elecciones de Brasil, acá el pueblo se equivocó. No busquemos más otras cosas, acá el pueblo se equivocó. ¿Puede ser así? ¿A quién creemos? ¿Ese eslogan viejo que dice que el pueblo no se equivoca jamás? ¿O esto de que acaba de decir el expresidente de Uruguay respecto a las elecciones de Brasil, de que Bolsonaro Mujica debe estar con una tristeza terrible porque Mujica ha decidido jugar el partido de América Latina, porque ya él sabe que él mismo lo dice, yo ya estoy viviendo de Yapa. Entonces él, producto de su tristeza, al pueblo no hay que idealizarlo tampoco. Por supuesto que se pueden equivocar o no, el tiempo dirá si se equivocó o no con Bolsonaro. Yo lo que uno percibe es que realmente entramos en un terreno muy resbaladizo con un hombre como Bolsonaro, y es una gran pena. Yo siento que el que se equivocó fue Lula. Es decir, al no hacer el frente con Ciro Gómez, al no generar una política se ha negado el problema principal de Brasil, reitero que eran dos,
El problema reitero, de que funciona el peaje, acá habría que salir a decir eso, de que en Brasil, escúcheme, el presidente que impulsó la expulsión de Dilma Rousseff fue Cunha, de apellido Cunha, Eduardo Cunha, era el presidente de la Cámara de Diputados y hoy está preso. Y el sistema de Brasil fue explicar eso, y por el otro lado explicar el sistema de seguridad. Hoy la inseguridad, y es lo que le pasó al kirchnerismo. El kirchnerismo, por ejemplo, decía que la inseguridad era una sensación, y realmente la inseguridad no es una sensación. El narcotráfico no es una sensación en Argentina, la Argentina es una plaza de blanqueo del narcotráfico, de transporte del narcotráfico, de consumo del narcotráfico. Nadie puede negar las guerras territoriales que se está dando en Rosario, y al mismo tiempo el laboratorio del narcotráfico. ¿Y por qué el laboratorio? Porque hoy las principales drogas que ya se maneja el crimen organizado y el narcotráfico son las drogas de diseño. Por lo tanto, hoy cualquiera de nosotros podemos conseguir una aplicación y transformar a nuestro celular. Eso yo soy especialista en eso, en un laboratorio. Por eso las grandes cadenas farmacéuticas están vinculadas a las grandes organizaciones criminales del narcotráfico. Basta estudiarlo. Hay una rama ahora que están surgiendo, nuevas ramas del conocimiento, como la economía del crimen, y hoy la industria farmacéutica está vinculada al mercado internacional de la droga. Es decir, en muchos lugares, no estoy generalizando, claro. Porque eso, pero hay... Miguel, me queda poco tiempo, pero primero te queremos agradecer. Para nosotros es un lujo, es un lujo. Yo sé que no das muchas entrevistas. No, pero es un lujo, amigo, y te agradezco. Yo también me considero tu amigo y agradezco tu amistad, Miguel. Y la última, ayer debatimos largo y tendido sobre la figura de Juan Grabois. Y en esta mesa creemos que Juan Grabois está por encima de la media intelectual de los dirigentes hoy en la República Argentina. ¿Me equivoco? Vos lo conocés mejor que yo. Bueno, yo soy amigo de Juan Grabois y sí, él es un hombre, un hombre joven, y realmente la formación de Grabois debe ser una de las más importantes de la Argentina. Y su testimonio, yo quiero decir que Grabois vive en una villa de Buenos Aires. ¿Cómo, perdón? Que Grabois vive con los villeros. Y yo le digo que vivir en una villa de Buenos Aires no es joda, no es fácil. Y él vive en una villa, o sea, yo conozco la casa de Grabois. Ahora, es decir, porque es importante no solo su formación, sino su testimonio permanente. Sí. Y realmente su militancia y su compromiso social. Lo que yo me sorprendió de él, yo se lo dije también esto a él, es que él hizo incursión en la política. Yo pensaba que él su tarea iba a ser como dirigente social, pero eso habla bien también de Grabois, de su compromiso, sí, de incursionar en tierra de la política, y bienvenido sea. Pero su honestidad, su formación y su testimonio están totalmente fuera de duda. Uno puede estar de acuerdo o no con él, eso ya es otra cosa. Sí. Pero sí su honestidad y su formación. Y es un hombre que tiene vínculos con el Papa, pero no quiere decir que tiene personalidad propia, no quiere decir que sea una persona que esté recibiendo a cada rato, que sea un militante del Papa, porque el Papa no está en la política argentina. Ahora, coincidimos con que Juan Grabois se está preparando, indudablemente va a ser uno de los principales dirigentes argentinos de acá a un tiempo. Sí, yo pienso que sí, que, por ejemplo,
un solo dato, Sí. que con esto me parece Sí. que ya es contundente lo que te digo. ¿Ustedes se acuerdan en el mes de febrero cuando Moyano y lanzó un paro por cuestiones de mejoramiento de las medidas salariales, Sí. y otros acusaban que en realidad era un paro por una cuestión de que hacía una presión hacia la justicia? Sí. En el mes de febrero, fueron la primera quincena de febrero o segunda quincena de febrero, cuando se inició el año y se hizo un gran acto, Ujú. y que habló Moyano solamente, y que hubo alrededor de 1 millón de personas. 600.000 personas se calcula que pusieron los grupos de Grabois. Hmm. Es decir, ¿por qué? Porque Grabois trabaja sobre un nuevo concepto que lo trabaja muy bien el Papa, y es interesante porque acaba de sacar un libro sobre este concepto, y también hay que entrar en la página de la CETEP, de la Ujú. Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, donde justamente habla de qué es la economía popular y de quiénes son todos los que quedaron y viven en la villa, y de qué viven los que viven en la villa. Mirá Y vos, él es el líder natural y carismático de esos grupos. qué bárbaro. Si hoy en Buenos Aires, yo le digo una cosa, la única persona que de un principio vio esto, y porque con Grabois hay que dialogar el gobierno, y Grabois no lo deja de reconocer que dialoga con el gobierno, justamente para tener darle respuesta a las villas, para que no salgan Ujú. y se anarquicen. Es la ministra, yo creo que hay que hacer el gobierno nacional tiene que hacer un reconocimiento a la ministra de Bienestar Social, Carolina Stanley. Mirá vos. Carolina Stanley va a las villas y habla con Grabois. Más aún, y habla con los villeros, más aún, están haciendo un sistema de regularización fiscal de las tierras por primera vez Sí. en la historia argentina. Es decir, son las cosas que por ahí hay que entender de por qué Macri mantiene cierto fortaleza relativa, entre comillas, Ujú. a pesar de la ausencia absoluta del plan económico. Quedó clarísimo. Miguel, te mandamos un gran abrazo desde la ciudad de Posadas, y cuando andás por acá, sabemos que no venís mucho, pero por lo menos queda un café de por medio. Fuerte abrazo, hermano. Gracias, gracias por tu tiempo. Chao, amigo. Hasta luego. Chao. Opinión responsable. Credibilidad garantizada. Un lujo para este programa, ¿eh? Sí. Miguel Ángel Barrios, doctor en Ciencia Política, doctor en Educación, actualmente director académico de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Universitario Sudamericano, con sede en Montevideo, Uruguay, autor de 18 libros, y conferencista, profesor en las principales universidades de toda Latinoamérica. Bueno, ahí contó que en Brasil está en Río de Janeiro, en Minas Gerais. Amigo de Pepe Mujica, de Juan Grabois. Uh-huh. Es uno de los... Miguel, para los que no conocen, muchos de los que nos están escuchando, lo tuvieron a Miguel como profesor aquí en la ciudad de Posadas. Y nos mandan mensajes y se ponen contentos de escucharlo. Miguel ya no vive aquí en Posadas, viene cada tanto. Nos honra con su amistad, Guillermo, como lo decía él. Y también para nosotros es un lujo porque no da muchas entrevistas. Pero Miguel es un hombre de consulta permanente en materia de geopolítica y relaciones internacionales para los principales dirigentes de Latinoamérica. De hecho, tenía una estrecha relación con Chávez, de hecho lo recibe Mujica, lo dijo él 7, 8 veces. Interesante lo que contó de Juan Grabois, que ayer lo debatíamos acá en el programa, ¿no? El hecho de... Ayer coincidíamos, ojo que Juan Grabois es un dirigente que se viene... Ojo, si vos escuchás Radio Mitre, Canal 13, escuchás todo, Canal América y todo eso, hay una decidida forma de descalificar a Grabois porque es el hombre que, llegado su momento, le puede llegar a disputar es decir, le puede disputar a Macri sin ningún tipo de problemas todo lo que es el arco opositor. Entonces, ahí hay un inconveniente
Y creo que también las elecciones de Brasil nos va dejando también en claro, Ariel, que porque todos hablan de Bolsonaro, pero nadie habla del tremendo apoyo que recibió.